Hola, muy buenas tardes, queridos alumnos de cuarto año de la Escuela de Medicina de la Universidad de Tarapacá. Bueno, ustedes ya me conocen, soy el doctor Pablo Castillo. Espero que le haya ido muy bien en sus primeras clases de este ramo de traumatología y ortopedia. La clase que les voy a presentar hoy habla del síndrome de dolor lumbar. Y lo más probable es que todos ustedes alguna vez en la vida tengan un cuadro de dolor lumbar. ¿Por qué? Porque el 80% de las personas alguna vez en la vida presentan un cuadro de dolor lumbar y además es la segunda consulta más frecuente en medicina general. Son cuadros autolimitados en la mayoría de los casos, hasta un 80%. ¿Qué quiere decir? Que después de 7 a 10 días el dolor desaparece por completo. El dolor lumbar es la primera causa de ausentismo laboral y además la gente que lo sufre hasta un 60% puede tener una recurrencia en los 2 primeros años posterior al primer episodio. ¿Este es un problema en aumento? Bueno, la verdad que es una patología frecuente, pero es muy probable que lo diagnostiquemos más porque tenemos mayor disponibilidad de imagen como la resonancia nuclear magnética. Le damos mucho más importancia y lo estudiamos mejor hoy en día. Además, la expectativa de vida en la población aumenta y la gente quiere mejor calidad de vida. Es por eso que es muy importante, digamos, hacer un estudio complementario adecuado para poder tratar a estos pacientes. Es relevante hablar de la historia natural de la degeneración discal, la fisiopatología, describirla para poder entender sus distintos cuadros sindromáticos. La teoría de la degeneración vertebral. Este asume que todas las columnas van desgastándose en el tiempo, van degenerando incluso desde que uno nace. Por lo tanto, el tratamiento sería del punto de vista sintomático y no con fines curativos. Ya en la revista Spine, el año 78, se describe la fisiopatología de la generación discal y que tiene sus tres fases: fase de disfunción, de inestabilidad y fase adaptativa, con distintos grupos etarios en cada una de estas fases. En la fase de disfunción tenemos que el disco intervertebral sufre una deshidratación, ocurre un fenómeno de subluxación de las articulaciones facetarias y ya el disco, al no hacer el trabajo adecuado, se genera una micromovilidad entre las vértebras. Esto lleva a una degeneración discal y ocurren cuadros como desgarros anulares, protusiones discales y hernias del núcleo pulposo. Ya en una fase de inestabilidad, en un grupo etario entre 35 y 70 años, puede haber una inestabilidad segmentaria y una degeneración de las facetas articulares. Y este proceso puede ir produciendo una estenosis raquídea, una esclerosis degenerativa secundaria y una espondilolistesis, que es cuando una vértebra tiene una movilidad, digamos, en relación a la vértebra adyacente. Eh, Posterior a aquello, hay un fenómeno de adaptación que ocurre una hipertrofia facetaria, formación de osteofitos y una rigidez segmentaria con una anquilosis secundaria. Y ese proceso ya en la fase adaptativa de estabilización, que es la fase de una raquiestenosis, que son en general pacientes añosos, más de 60 años. Por eso, cuando estamos en la fase de disfunción, podemos vernos con estos pacientes jóvenes y pueden presentar cuadros como una hernia de núcleo pulposo, o sea, como un síndrome de lumbociática en general. Además, pueden tener una protrusión discal y pueden también ser un cuadro de síndrome de dolor lumbar puro. Y, ¿por qué no?, presentar cuadro de sinovitis facetaria. Ya en la fase de inestabilidad tenemos más clásicamente el síndrome de dolor lumbar tipo facetario, que lo vamos a describir acá. Y en una fase de estabilización tenemos la claudicación neural intermitente en este paciente añoso. Bueno, vamos a ver ahí que la claudicación neural intermitente es muy importante, buscarle el diagnóstico diferencial con la claudicación vascular. Podemos clasificar el dolor lumbar según el tiempo de evolución. Hablamos que este es agudo cuando es menor a 6 semanas, subagudo entre 6 y 12 semanas y ya es crónico cuando es mayor a 12 semanas. Como les digo, estos cuadros en la mayoría de los casos son autolimitados en un 80%.
pero en un porcentaje cercano a un 10%, estos cuadros van a la cronicidad. Y en general son pacientes que tienen dolor lumbar crónico, intermitente, mantenido a lo largo del tiempo, y es muy preocupante y además es muy discapacitante cuando tienen un EVA, la escala visual análoga, más de 5 de dolor, de una escala, digamos, de máximo de 10 puntos. Vamos a analizar cada uno de estos cuadros: la lumbociática, el síndrome de dolor lumbar puro discógeno, el síndrome facetario esclerotógeno y la claudicación neural intermitente, y además el síndrome de dolor lumbar atípico, cuando no tiene ni pies ni cabeza, eh, la historia. Pero eso nos tiene que hacer pensar un poquito más allá. Hay que ir a buscar algunas patologías que vamos a hablar aquí en las próximas diapositivas como de ejemplo. En cuanto al síndrome de dolor lumbociático, generalmente tiene una distribución metamérica, es un dolor tipo urente, es constante y es muy probable que tenga signos deficitarios. Por eso es muy importante que dominen los dermatomas y los miotomas. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro, digamos, de una HNP L5S1 a derecha, con una, digamos, compresión de la raíz L5 a derecha. De un cuadro, digamos, clásico, una lumbociática. Entonces, es importante que ustedes identifiquen dónde está el problema a nivel de la raíz de L2, que, digamos, estimula la parte motora, estimula el psoas, que es un flexor de la cadera importante, y la parte sensitiva es la zona anteroproximal del muslo. A nivel L3, a nivel del cuádriceps, ahí es muy importante que tomen los reflejos osteotendinos a nivel del tendón patelar, y la parte sensitiva, la zona medial de la rodilla. A nivel del L4, el tibial anterior, y la parte sensitiva, la zona medial del pie. L5, el extensor del hallux, y la parte sensitiva, el dorso del pie. Y AS1, los gastrocnemios, todo el tríceps ural, y la parte sensitiva, la zona lateral del pie. Esto hay que dominarlo. ¿Se olvida? Si se olvida, lo vuelven a buscar y lo revisan. Siempre importante. Entonces, ¿cuándo una hernia lumbar tiene indicación quirúrgica? Eso es súper importante. Cuando nosotros podemos intentar un tratamiento médico con analgesia, o en algunos casos, si es mucho el dolor, con infiltraciones, que lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, como una infiltración peridural y un bloqueo facetario puede ayudar, una infiltración peridural, para desinflamar la raíz nerviosa en cuestión. Pero si esto falla, el tratamiento es quirúrgico. Hay que hacer una ectomía de esta hernia del núcleo pulposo. O cuando de frentón tiene un déficit neurológico. Ese, digamos, es, hay que hacer el tratamiento quirúrgico per se. O cuando estamos al frente de un síndrome de cole-caballo, ¿ah? Que lo podemos ver en una clase posterior. Ya, eso en cuanto a la lumbociática. Lo otro que es, bueno, como les pasé en, en su ramo de semiología, tienen que ir a buscar los signos TEPE y la SEC, que es muy importante, y en el caso de la escleralgia, el O'Connell. ¿Dale? Eso es relevante. Ya, ahora vamos a pasar al dolor lumbar puro o dolor de tipo discógeno. Este aumenta cuando el paciente está sentado, caminando, cuando tiene cambio de posición, cuando hace una flexión, al manejar o cuando tose o hace maniobras de Valsalva, porque puede tener una producción discal y al hacer todo esto, al estar sentado, al flexionar, el disco comprime la parte posterior y eso produce síntomas. ¿Y cuando disminuye? Cuando el paciente está en reposo, está de pie o por la mañana. Cuando se despierta, está descansado, él se siente mucho mejor. Ese es el clásico dolor lumbar tipo discógeno. Lo otro que es un dolor en faja, que no está irradiado. Aquí tenemos el ejemplo de una resonancia, como tenemos una protrusión discal
a nivel L5-C1, pero sin déficit neurológico, sin TEPE y la SEC negativos. Aquí tenemos otro cuadro clínico, el dolor lumbar tipo facetario, más que nada, perdón. Aquí tenemos el dolor lumbar tipo facetario, ya o esclerotógeno. Aquí podemos ver en esta resonancia, en este corte axial, cómo hay una sinovitis a nivel L5-C1 de la faceta articular derecha. Aquí se puede ver cómo hay un derrame articular en esta imagen de la derecha. El dolor lumbar tipo facetario, este aumenta cuando el paciente está de pie, cuando tiene reposo, al despertar, cuando hace cambios de posición o cuando hace extensión. Y el paciente se siente bien cuando está caminando, está sentado en actividad durante el día o cuando hace flexión. Por ejemplo, el paciente les puede relatar, doctor, yo en la noche tengo que dormir con una almohada entre los pies en posición fetal, es porque ahí se produce una apertura de las facetas articulares con la flexión y eso da, digamos, cierto alivio. Y es clásico la irradiación esclerotógena, que es un dolor irradiado, digamos, sobre rodilla, pero de forma difusa. En general puede ser irradiado, eh, digamos, en la zona lateral glútea o en la parte lateral del muslo, es como clásico, y en algunas cosas, muchos pacientes dicen que tienen un dolor difuso a nivel de la pantorrilla, pero lo general es que sea sobre rodilla, y una irradiación difusa que les cuesta definir a los pacientes. Entonces, aquí podemos ver cómo a nivel L4, L5, cuando hay una inflamación, una sinovitis facetaria, un síndrome de dolor facetario, generalmente el paciente tiene una irradiación a nivel de la cara lateral del muslo. En cambio, a nivel L4, L5, tiene una irradiación en la cara interna de la pierna. Y a nivel L5-C1 generalmente tiene un dolor irradiado a la parte lateral de la cadera, se confunde mucho con algunos cuadros de trocanteritis, digamos, a nivel de la cadera, y también tiene una irradiación en la cara posterior de la pierna. Es como clásico eso, a nivel L5-C1, lo más clásico. Ahora vamos a pasar al último cuadro de síndrome de dolor lumbar, que es la claudicación neural intermitente en los pacientes añosos. Generalmente cuando examina a este paciente de un examen físico normal, pero él le refiere que tienen un cansancio de las extremidades inferiores, que se sienten débiles al caminar, pero cuando ellos están caminando 1 o 2 cuadras, tienen molestia, descansan y eso cede el dolor. Y es importante hacer el diagnóstico diferencial con la claudicación vascular. En general es un paciente, como les dije, adulto mayor. Aquí tenemos unas imágenes, cómo se ve, digamos, en este caso una sinovitis facetaria, una hipertrofia del ligamento amarilla, una hipertrofia facetaria y una estenosis, una raquiestenosis secundaria. El diagnóstico diferencial, como les dije, con la claudicación, la claudicación intermitente, la neural y la vascular. Eh, en la parte neural, la localización es más proximal lumbar y muslo, como les dije, sobre rodilla, pero la vascular es distal a la pantorrilla. Cede con la anteflexión o el paciente sentado, en cambio la vascular cede al detenerse de pie, cuando está caminando. Es referido como una debilidad de las rodillas y piernas en la parte neural, pero la parte vascular ellos lo refieren como que tienen como que están cansadas las pantorrillas. Cuando suben un plano inclinado, disminuye en las molestias en la neural, en cambio en la vascular aumenta francamente. En cambio, cuando van bajando un plano inclinado, al aumentar, aumenta en la neural el dolor por la hiperlordosis y en cambio la vascular disminuye por menor demanda. Y esto es clave y es súper importante, por eso que tienen que tomar los pulsos los pacientes añosos, porque cuando es claudicación neural intermitente, los pulsos son simétricos y amplios, pero si ya tienen un compromiso vascular, son asimétricos o simplemente están ausentes. Y sobre todo en el lado que están ausentes, obviamente tienen los síntomas.
En cuanto al dolor lumbar atípico, puede tener diferentes presentaciones. Eh, no es tan fácil hacer un buen diagnóstico aquí, por eso es muy importante apoyarse en las imágenes. Por ejemplo, aquí tienen un cuadro de un paciente con fiebre, con dolor lumbar, tóraco-lumbar, de 3 semanas de evolución. Y aquí en la resonancia se ve que estamos en presencia de una espondilodicitis, de un cuadro infeccioso. También ir a ver la piel. Siempre hay que ir a mirar la piel, porque también puede ser, por ejemplo, un cuadro de un herpes zóster. Si es unilateral, bien marcado en este caso del dermatoma en cuestión, ya es una clásica lesión de herpes zóster. Eso también lo pueden encontrar. Lo otro, vayan a mirar siempre la piel en la región lumbar, porque, por ejemplo, una vez me ocurrió un caso infrecuente, un paciente con fiebre, con mucho dolor, y tenía un quiste pilonidal infectado, ¿vale? Así que siempre a mirar la piel también. En cuanto a las imágenes, ¿qué hay que pedir? Bueno, cuando son cuadros autolimitados uno los puede observar, pero yo les recomiendo que por lo menos pidan una radiografía a nivel lumbar, en dos planos, AP y lateral, ¿vale? En el caso que sea una discopatía, vamos a ver que están disminuido el espacio discal. Eso se ve, digamos, de forma secundaria, digamos, por la pérdida de la deshidratación discal, y eso uno lo puede mirar en una radiografía simple. También pueden haber signos de presencia de osteofito o de otras lesiones. También podemos ver la espondilolistesis. La radiografía nos da información valiosa, entonces por lo menos pero una radiografía. Pero si ustedes también tienen que fijarse en el tema de las banderas rojas, ¿cuándo parar digamos, la antena? Cuando tengan pacientes con una edad más de 50 años o menos de 15 años, ¿ya? Hay que ser mal pensado porque puede tener alguna patología, digamos, desde el punto de vista maligno. En pacientes con antecedentes de trauma, si el paciente presenta un déficit neurológico o si tiene una baja inexplicada de peso, que tenga algún antecedente de algún cáncer, si el paciente tiene fiebre y dolor lumbar, si el dolor es más de 4 semanas, si el dolor es de carácter nocturno o si tiene una escoliosis antiálgica. En todos estos casos hay que pedir estudio de imágenes sí o sí, para que no se le pasen a ustedes lesiones graves. Estas son las banderas rojas. Cuando yo les pregunte en el examen de fin de año o cuando se estén por recibir de médico en su examen, en su pregrado, siempre les pregunto por las banderas rojas en la presencia de dolor lumbar. Y estas son. ¿Cuándo pedir un escáner? ¿Cuándo es muy útil cuando estamos en presencia de trauma o de fractura? Si yo quiero entender una fractura, es muy importante pedir un escáner, clave. ¿Y cuándo pedir una resonancia magnética? Cuando yo quiero buscar la evaluación de las partes blandas, en caso de tumores, en caso de hernias discales, en cuadros infecciosos, entre otros. La resonancia nuclear magnética es clave en el síndrome de dolor lumbar. Sobre todo hoy en día que hay muy buen acceso a este examen. En cuanto al tratamiento, siempre del step más bajo al más alto. Lo primero, hay que hacer un tratamiento sintomático, o sea, conservador. ¿A qué me refiero? Un reposo relativo, eh, digamos, se puede usar frío-calor dependiendo del cuadro. Podemos usar AINES, entre otras cosas, pero vamos a ir analizando cada uno de ellos. Luego, si el dolor no cede, podemos hacer tratamiento de infiltraciones percutáneas como infiltración peridural o bloqueo facetario, más fisioterapia. Si el dolor no cede con estas medidas, podemos ir a la ectomía por ejemplo, de una hernia, de una HNP, una disectomía o ectomía de la HNP. Si todo eso no va bien, también tenemos en una escala superior los reemplazos discales totales o una fusión con una instrumentación a nivel lumbar. Esos son el step del tratamiento del dolor lumbar. En cuanto al tratamiento médico, sabemos que, digamos, la indicación de medicamentos puede ayudar, los AINES, sobre todo en una etapa inicial, para el manejo de síntomas, sobre todo en cuadros autolimitados,
Y lo que más ha demostrado ser una buena solución es la baja de peso. Cuando tenemos pacientes con dolor lumbar o discopatía importante, la baja de peso como indicación es una muy buena medida. Entonces, podemos concluir, en cuanto al reposo en cama, podemos concluir que el reposo en cama es a lo menos inefectivo, sino dañino a largo plazo. Siempre el paciente dice, no, doctor, me puedo quedar en la cama lo justo y necesario. Ojalá las 8 horas que duerman. El resto del tiempo, si permanece mucho tiempo en cama, se produce mucha contractura muscular y alarga los días de síntomas. 2 o 7 días de reposo no marcan diferencia en síndrome de dolor lumbar ni en la puro o la ciática. El reposo hospitalizado no es mejor que en casa. Así que la verdad, cómo manejo a mi paciente va a ser según cómo yo maneje los síntomas. Inicialmente, si el tratamiento bioral va bien, manejo en casa. Si el dolor no cede, bueno, en el servicio de urgencia yo puedo hacer un manejo endovenoso. Y si no cede a endovenoso, lo hospitalizo. Y puedo hacer un manejo del dolor, por ejemplo, con una infiltración peridural o un bloqueo. En cuanto al uso de los antiinflamatorios, el Cochrane ahí en una revisión que hizo en el año 2001 concluye que los AINES son efectivos para alivio sintomático a corto plazo. No hay diferencia en el tipo de AINE usado y no hay evidencia de su utilidad en el dolor lumbar crónico. ¿Vale? Por ejemplo, yo ocupo mucho Celecoxib porque tiene mejor tolerancia gástrica. Eh, no abuso de ello. Dejo de 7 a 10 días, luego descanso y luego en el fondo muy caso a caso. Es muy importante eso, pero ojo con los pacientes hipertensos, ya que los AINES pueden ser contraproducentes en este tipo de pacientes. En cuanto al ejercicio, se ha concluido por distintos estudios que el ejercicio es muy importante al tener un fortalecimiento muscular. Si yo fortalezco mi core y toda la región, digamos, los oblicuos abdominales, los abdominales y la musculatura paravertebral, se ha podido distanciar los cuadros de dolor lumbar entre una crisis y otra. Eso está demostrado. Y si llegan a tener un segundo episodio, eso es mucho menos intenso. Es por eso relevante que tengo pacientes con discopatía, que estos pacientes eh, que no suban de peso y que sean fuertes muscularmente. Y ojo, obviamente, con el deporte de impacto, porque el impacto va a provocar mucho más síntomas. Ojalá evitar el deporte de impacto, un impacto importante. En cuanto a los soportes lumbares, hay moderada evidencia que el que nos sirve para el cuadro de dolor lumbar agudo, esa faja y todo, bueno, hay algunos pacientes que le ayude por un tema de placebo, sobre todo los primeros días, pero no más allá de eso, porque si no también puede producir mucha contractura muscular. ¿En cuándo usar un corset? Un corset, estos corsés rígidos, va bien, va muy bien en los cuadros, por ejemplo, de espondilodicitis, que yo indiqué un tratamiento endovenoso inicial y luego un tratamiento antibiótico bioral que puede llegar hasta 3 meses. En estos cuadros va bien el uso de un corsé porque le da mucho soporte desde el punto de vista mecánico y también para los síntomas. En las fracturas de manejo ortopédico, el corsé es mandatorio. Y también puede ser coadyuvante en alguna cirugía, sobre todo para las primeras semanas en cuanto a la protección. Un poco de la siguiente escalón, en cuanto a los tratamientos percutáneos, el bloqueo facetario, infiltración peridural, los bloqueos radiculares pueden ser una muy buena alternativa cuando el paciente no mejora o no mejora con la fisioterapia o con lo analgésico, puede ser una muy buena alternativa. Cuando se indican esto, tampoco es la panacea. La respuesta al tratamiento es cercana a un 60-70% y hay que explicarle a los pacientes. Lo otro, no abusar de los medicamentos. Yo indico, digamos, un bloqueo facetario eh, con una distancia por lo menos de 6 meses, un año entre un y otro bloqueo facetario en estos pacientes que les cuesta mucho superar los síntomas pese al manejo con fisioterapia o con medicamentos vía oral.
Cuando uno contraindica las infiltraciones o bloqueo facetario, cuando el paciente tiene una infección sistémica, una infección local o una infección de la piel. Ojo con eso, ¿ah? Es muy importante, sobre todo los corticoides, que a las bacterias les gustan los corticoides, así que no está contraindicado cuando tenemos infección. Bueno, ahí puse un ejemplo, una espondilodicitis, una infección severa. Bueno, la artroplastia discal lumbar, el recambio total del disco intervertebral, el dolor lumbar, se ocupa para el dolor lumbar discógeno crónico o cuando no tiene respuesta a tratamiento médico kinésico por 3 a 4 meses. Cuando yo hice mi rotación en columna en Chile, la verdad que no lo vi de poco uso y ahora que he estado en Barcelona, yo estoy haciendo una pasada en la unidad de cadera por todo este año, pero algunos colegas del equipo de columna lo he visto operar y aquí cada día lo ocupan más, ¿ah? Eso es una realidad. En cuanto a la fijación y la artrodesis lumbar, puede ser una muy buena alternativa para los pacientes con estenorraquis severa. ¿Y por qué? Porque logra disminuir el dolor, aportamos estabilidad y además descomprimimos la raíz nerviosa en cuestión. Así que es una muy buena alternativa la artrodesis lumbar con este sistema de fijación y con tornillos pediculares y con estas barras posterolaterales ahí en la columna lumbar baja. Lo que les dije, ¿qué quiero que les quede? Que estos pacientes, en general, en resumen, son pacientes, la mayoría de estos cuadros son autolimitados, que en un 80%. No duran más de 10 días los síntomas, pero los pacientes que que sean sintomáticos más de ese tiempo, hay que ir a estudiarlo. ¿Ah? Tenemos a la mano la radiografía como primer estudio, pero tenemos también la resonancia nuclear magnética. Así que cuando tengan dudas o cuando piensen mal o cuando tengan las banderas rojas, pidan exámenes de imágenes complementarias para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Bueno, quería agradecer por escuchar, digamos, mi charla. Espero que les sirva. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme. Mi mail es castillobravo1@yahoo.com. Ahí me pueden escribir. O si no, a través de su delegado también me pueden hacer llegar sus inquietudes. Espero verlos pronto y que tengan una linda semana. Hasta luego.